Ahí está. Igual creo que yo todavía no veo la transmisión en Facebook, Katy. Aunque se demora un poco, es cierto. Ahora la veo. Excelente. Ya, voy a silenciarlos a todos, salvo a Javiera. Bueno, esperemos unos minutos, aunque ya está a punto de ocupar el Zoom. Ya, vamos a partir. Estamos casi con cupos llenos en el Zoom. Sí, ya prácticamente llenos. Bueno, hola a todas y todos. Yo soy Javiera Petersen, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Quiero darle las gracias por estar aquí virtualmente. Gracias especiales a la FES por hacer este espacio posible. Este seminario ha tenido una muy buena recepción y atención, lo que muestra el gran espacio que hay en el país para poder hacer economía crítica y de esta forma disputar el pensamiento económico que ha dominado la discusión de políticas económicas y de políticas públicas en general en el país las últimas décadas. Y esto es fundamental porque para superar el neoliberalismo y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico de Chile, tenemos que cambiar la forma en la que se piensa y se hace economía, y esto requiere economistas y cientistas sociales que entiendan que las dinámicas económicas son más variadas y mucho más complejas que las que muestran los mercados. Este seminario, La economía en disputa, es la primera actividad de una serie de actividades que haremos desde OPES con motivo del lanzamiento de nuestro primer libro, que se llamará 38 cifras que definen Chile. El libro estará disponible durante las próximas semanas y el evento de lanzamiento es en exactamente un mes más, de hecho, el miércoles 7 de octubre a las 19 horas, así que estén atentos y atentas a nuestras redes, ya que será por ahí donde compartiremos el libro y también mostraremos los detalles de este evento de lanzamiento. Bueno, ahora paso a saludar a las y los panelistas que nos acompañan hoy. En primer lugar a David López, de Estudios Nueva Economía, a Emilia Brito, de OPES, a Marco Kremerman, de la Fundación Sol, y a Catalina Valencia, de Cooperativa Desbordada. La dinámica será muy sencilla, les haré una pregunta que sirva como introducción para esta primera parte, y luego daremos paso a las preguntas del público. En esta primera parte tendrán unos 10 minutos para contestar, y luego veremos las preguntas del público,
Recordar a todos los que están en Zoom que pueden hacer las preguntas en la casilla preguntas y respuestas que está acá mismo, y también pueden hacer preguntas por Facebook quienes nos están viendo por ahí, y también estaremos por Twitter recogiendo comentarios y preguntas a través del hashtag La Economía en Disputa. Bueno, la pregunta que inicio a este seminario es, desde la experiencia de sus organizaciones, ¿cuáles son las principales restricciones que tiene la forma dominante de pensamiento económico en Chile y qué implicancias tiene en la demanda por un nuevo modelo de desarrollo para el país? Les pido vayamos en el mismo orden que los presenté, así que David, bienvenido. Muchas gracias. Aprovecho de hacer un poquito de propaganda. Creo que no hace daño y es importante en estos momentos. Sobre cuáles son las restricciones que pone la forma imperante de pensar la economía hoy en Chile, en el mundo, la verdad. Hay varios aspectos, pero quería comenzar. Hace poco he estado leyendo un libro, bueno, un libro de Atria, porque estamos todos con el tema de la Constitución y Atria es como el único constitucionalista que todos conocemos, en donde él menciona en una parte, hace referencia a cómo hay una diferencia fundamental entre el pensamiento, entre la resolución política de un problema y la resolución técnica de este. Y que la resolución técnica no tiene nada de malo, sea a través del derecho, sea a través de la economía, sea a través de las políticas públicas. Pero hay problemas que son fundamentalmente políticos. Y un error de la forma de tanto de pensar la política como, la economía, como las políticas públicas propiamente tales, ha sido asumir que hay problemas que están más o menos resueltos, que simplemente son técnicos, que simplemente requieren un par de análisis de datos, un par de cifras a las que hacer referencia, y eso no es tan cierto, especialmente cuando la evidencia también puede ser engañosa, la evidencia puede servir a veces incluso para justificar lo uno y lo contrario. Había un caso hace un tiempo atrás en que, no me acuerdo de qué política, creo que el alza del salario mínimo, dos grupos de economistas, uno de derecha y otro de izquierda, utilizaron para justificar la misma encuesta CACEN para justificar sus distintos puntos de vista. Eso ya nos habla de que hay en realidad una cosa que va más allá de lo técnico, que tiene que ver con lo político. Y ese es un primer problema, creo yo, de la forma en que se piensa y enseña economía en Chile, y de que se reproducen economistas básicamente en el país. Se parte asumiendo que el economista tiene que ser principalmente una especie de ingeniero de la sociedad. Alguien que simplemente aplica su conocimiento para resolver problemas que son muchas veces fundamentalmente políticos, como puede ser la pobreza y la desigualdad, como puede ser cuál es el modelo de desarrollo que queremos y para que funcione para qué y cuáles son los objetivos de ese desarrollo. En general, el economista parte con todas esas preguntas resueltas. Y por lo tanto después va y te dice, ok, el objetivo del desarrollo es el crecimiento económico, que se mide por el PIB per cápita, y estas son las políticas que hay que ejercer para aumentar el PIB per cápita. Y estos elementos tienen varios puntos a discutir de partida, porque ese es el objetivo. Segundo, por qué medirlo así. Y incluso tercero, por qué esas políticas que estás proponiendo tú son mejores que otras políticas que podrían hacer crecer el PIB per cápita. Y esas discusiones, y los economistas hoy día se preocupan principalmente de la última discusión. Y muchas veces muy marcados por ciertos sesgos políticos que son parte de la enseñanza, pero que no se enseñan como tales, que son parte de la formación básica de la enseñanza económica. Hay un artículo de Varoufakis que se llama como A Most Peculiar Failure, en donde él habla de que el pensamiento económico tradicional, pensamiento económico que hoy día impera en las universidades, que nosotros solemos llamar economía neoclásica, es un pensamiento que parte de tres axiomas, por decirlo así: individualismo metodológico, instrumentalismo metodológico y equilibración metodológica. ¿A qué se refiere esto? Se parte desde la idea de que son individuos, y hay únicamente individuos los que toman las decisiones dentro de una economía. Se asume que estos individuos pueden ser entendidos como individuos perfectamente racionales, que es una cuestión principalmente matemática, de modelación, una cierta fantasía matemática, pero que esa fantasía matemática,
que no tiene necesariamente una relación directa con lo que pasa en la realidad, puede ser lo suficientemente bueno para sacar conclusiones que después se van a aplicar a la realidad. Y finalmente se asume que estas economías tienden a estar, que estas economías ficticias que construimos con personas perfectamente racionales y que actúan como individuos, pueden ser, tienden a equilibrarse. Y cuando no se equilibran, lo importante es tratar de recuperar, entender por qué no se equilibran y tratar de recuperar ese equilibrio, que en el fondo también se puede entender como una especie de defensa velada, un status quo, ¿cierto? Tenemos en el fondo un mercado que se equilibra solo. Cuando no se equilibra solo lo podemos corregir, pero en general es el mercado en el fondo el que tenemos que trabajar, o sea, ya sea dejándolo ser o ya sea haciendo pequeñas correcciones por aquí y allá que después lo puedan dejar ser, que le pongan reglas o que definan ciertos límites. Poco se habla, dentro de ese contexto aparecen mucha dificultad para hablar de ciertas cosas. No es que no se pueda y no es que esta forma de pensar no sirva. Creemos en N, hablamos también de pluralismo, y si bien hemos internamente criticado muchas veces la idea también, pues es una discusión que hemos tenido y que tenemos, y hay que entender a qué nos vamos a referir por pluralismo, etcétera, pero la verdad hay un reconocimiento básico de que distintas visiones y distintas teorías pueden servir, pueden tener una utilidad, una validez a la hora de aplicarse, especialmente en ciertos contextos acotados. La teoría neoclásica nos puede hablar un montón si es que lo que queremos es mejorar la eficiencia o planificar un sistema como se hace en el diseño de mecanismos que permita resolver un cierto problema como si existiera un mercado o cosas así. Pero nos limita mucho para hablar de otras opciones políticas, por ejemplo. ¿Cómo podemos hablar de cooperativismo si es que lo único que existen son individuos? ¿Cómo podemos hablar de una política activa del Estado, por ejemplo, una política industrial, si en el fondo el Estado solamente participa, o la sociedad, no solamente el Estado? Yo en lo personal, yo no identifico necesariamente el Estado y la sociedad como iguales, hay ciertas visiones políticas que lo hacen, pero cómo la sociedad puede influir en los mercados más allá de ponerle algunos límites y reglas, porque estos se equilibran solos y resuelven los problemas por sí mismos. De repente te puedes preocupar un poco por ciertos problemas, pero no mucho más. Eh, entonces, una política industrial o cualquier tipo de acción más activa, incluso viniendo desde fuera del Estado, por ejemplo, lo que fueron hace poco un compañero de N, Felipe Gajardo, publicó una columna sobre los cordones industriales y la cogestión durante el tiempo del UP. Y donde los cordones industriales fue algo que no vino necesariamente, no vino exactamente del gobierno del UP, fue acción autónoma de los trabajadores. ¿En qué espacio tenemos como economistas para entender esos fenómenos y potencialmente promoverlos o criticarlos de manera productiva, de manera que permitan un mayor desarrollo en esto, si es que nuestras herramientas están pensadas para individuos, equilibrios y básicamente resolver problemas ficticios? Y ahí hay un punto que es importantísimo, en donde estamos demasiado cerrados por la visión imperante en economía, la economía neoclásica, para poder entender los problemas de la realidad. Y esta es una visión que fue el punto de partida en muchos sentidos para estudios nueva economía, cuando partió el 2011, fue la idea de que efectivamente lo que se está enseñando en la universidad no era suficiente como para poder entender estos problemas. Y ahí aparece la idea de empezar a ver otras visiones heterodoxas, que se llaman, visiones que son críticas con esta forma de entender la economía, que tienden a basarse en ideas más, supuestos más realistas, no siempre, pero por lo menos algunos supuestos que te anclen en algún punto con la realidad, partir de visiones un poco más holísticas, no en el sentido de como los astros, sino como en el sentido de que en el fondo se ve a la economía como un sistema y por lo tanto se tiene que estudiar desde un todo. Son visiones que promueven incluso a veces puntos de vista que uno podría considerar más situados. Ahí pues, no me quiero adelantar, yo creo que Catalina probablemente tiene mucho más que decir con respecto a eso, pero por ejemplo las visiones feministas tienden a tener una visión mucho más situada. Está la visión ecológica, que abiertamente toma una visión que es entender la economía como parte de un todo mayor todavía, que es la Tierra, en donde, y el sistema natural, y cómo estas cosas interactúan. Y son esas visiones las que nosotros promovemos.
Y también promovemos una mayor interacción entre la economía y las demás ciencias sociales. Porque además nos falta la visión sociológica, nos falta la visión histórica, nos falta la visión psicológica, nos falta la visión antropológica. No me quiero extender mucho más porque creo que ya estoy más o menos en mi tiempo. Así que solo decir que esos son algunos elementos que nosotros vemos, pero además eso no basta, también basta un reconocimiento tanto desde los economistas y la enseñanza de la economía hacia el resto de la sociedad como actores válidos a la hora de hablar de ciertos problemas económicos, entendido estos problemas económicos como problemas políticos y sociales, y que por lo tanto no se puede descartar la opinión de alguien porque no tenga un cierto conocimiento técnico elevado que por alguna, por la institucionalidad básicamente académica y política, y que por lo tanto los deja fuera, sino que hay que reconocer el conocimiento que existe también en la gente. Porque de nuevo, por ejemplo, los cordones industriales perfectamente lo podemos entender como una forma de política económica popular. Y eso no vino de necesariamente ningún economista, vino del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Y lo otro es entender que que también falta una mayor discusión dentro de las salas de economía, dentro de la enseñanza de la economía, de los problemas políticos como lo que son, políticos. Eso no significa dejar la técnica de lado, no significa dejar el conocimiento más técnico, la evidencia, etcétera, de lado, sí, pero entender lo que son argumentos que están construidos dentro de un contexto de discusiones políticas, en donde las decisiones finales son políticamente dadas y por tanto se tienen que dar democráticamente también. Y pueden haber más de una visión sustentada por técnica y sustentada por datos y etcétera, para resolver un cierto problema político. Eso. Gracias. No, muchas gracias, David. Ahora viene Emilia. Solamente recordarle a los participantes que están por Zoom que pueden hacer sus preguntas en la casilla de preguntas y en respuestas, y también por Facebook, en los comentarios de la transmisión en vivo, vayan haciendo preguntas ahí para poder juntarlas y guiar la última parte luego de esta primera presentación de todos y todas las panelistas. Emilia. Yeah. Muchas gracias. También obviamente me sumo a agradecer este espacio de discusión que me parece sumamente relevante. Creo que una manera interesante de comenzar este debate es mirar precisamente cuál es la manera en la que la economía dominante o la economía neoclásica, como definió previamente David, define qué es el estudio de la economía. Entonces, si uno va, por ejemplo, a la página web de la Asociación Americana de Economía, que yo creo que representa bastante bien lo que es actualmente lo que se hace en la academia y también lo que se enseña en la mayoría de las universidades, la definición de economía que ahí se encuentra es el estudio de la escasez, de cómo las personas ocupan recursos, responden a incentivos, o el estudio de cómo la gente toma decisiones. Me parece que esta definición puede sonar quizás para mucha gente sorprendente, porque es bastante distinto quizás a lo que uno tiende a tener en mente cuando piensa en economía, pero también dice bastante de cómo ha actuado en realidad, o cómo se define la economía neoclásica en las últimas décadas, que es precisamente que en realidad actualmente la economía, más que una ciencia, o cómo se practica al menos en la mayoría de las universidades, en las políticas públicas, más que una ciencia que se define por el estudio de ciertos temas o ciertos fenómenos, ha pasado a ser en realidad más bien una manera de entender el comportamiento humano, ¿cierto? Cómo se ocupan los recursos, cómo las personas actúan. Y algo que obviamente no está de manera explícita en esta definición, pero que es sumamente fundamental para entender actualmente el paradigma dominante, es que hoy día dentro de la academia no existe un debate en torno a distintas teorías sobre el comportamiento humano, sino que más bien la economía neoclásica es sinónimo de entender el comportamiento humano a través de un modelo en particular, y ese modelo es el modelo de elección racional que bien describía David previamente, ¿cierto? Esto de entender a las personas como individuos que actúan de manera solamente de manera egoísta, totalmente independiente, autónoma, buscando su propio bienestar. En este sentido, creo que es importante entender que la economía entonces, la economía neoclásica en realidad, en cuanto presenta una manera de entender la realidad específica, que de hecho muchas veces entra en conflicto con la evidencia o incluso con el sentido común,
hace que la práctica económica en muchos casos sea más cercana a un dogma que realmente a una ciencia social o a esta ciencia como ultra objetiva como muchas veces los economistas quieren plantear. Me parece que un tema importante a relevar cuando hablamos de efectivamente el modelo dominante, más allá de efectivamente algunas de las descripciones que ya hizo David, es que efectivamente se entiende la economía solamente a través de los mercados como algo que está completamente separado de otras esferas de la vida, ¿cierto? En este caso, la interacción que hacen las personas cuando están actuando de manera económica, la interacción que tienen con su sociedad, es solamente a través de los mercados. Y en este caso, la única motivación en esto tiene que ver con este interés personal. Creo que es importante situar de manera histórica, o al menos entregar un poco de contexto, en qué momento la economía muta a esta manera de entender el comportamiento humano, ¿cierto? Muchas veces se habló ya de lo relevante que es la enseñanza de la economía. Creo que muchas veces cuando se ofrecen este tipo de modelos o definiciones en clases, lanzan de manera ahistórica, acontextual, como si esto en realidad fuese una definición donde no existe ningún tipo de debate. Y creo que es importante entender que hubo efectivamente un momento donde la economía era entendida como algo que iba más allá de los mercados y donde no existía una separación tan abrupta entre el mercado y las otras esferas de la vida. Para hablar un poco sobre esto, me voy a apoyar en el análisis que han hecho las economistas feministas, ¿cierto? Que es efectivamente una de las corrientes críticas, para explicar un poco cómo la economía muta y se convierte hoy día en una práctica considerablemente más estrecha, tanto en los temas que aborda, pero también en la manera en la que los aborda, ¿cierto? Desde la economía feminista se plantean que en realidad este proceso, que sucede más o menos a mediados del siglo XX, sucede como un esfuerzo en realidad de la economía por desprenderse de todo lo que es considerado como femenino y por lo tanto menos científico y más subjetivo, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con un intento de la economía de construirse efectivamente como una ciencia más similar a lo que se ve efectivamente en las ciencias más duras, principalmente en la física, y alejarse de la subjetividad o de lo poco científico de las ciencias sociales. Por lo tanto, esto tiene distintos efectos, ¿cierto? En cuanto a pertinencia temática, por ejemplo, se pasa a considerar el área de la familia como un área que en realidad no compete a la economía y que está más bien gobernada por un mundo de emociones, altruismo, dependencia, y más allá de eso, se entiende que el comportamiento económico, que va a ser el comportamiento en los mercados, va a estar al mismo tiempo completamente desprovisto de cualquier consideración emocional o ética. Esto también tiene su relato en la metodología, ¿cierto? La economía desecha ciertas formas o ciertos métodos, los métodos cualitativos, incluso la misma experiencia de las personas, por considerarlos muy blandos, poco científicos, y la matemática y posteriormente, ¿cierto?, la estadística o la econometría pasan a ser piedras angulares de lo que significa o lo que es aceptado por la academia como economía seria o científica. Y bueno, evidentemente este proceso limitó profundamente la capacidad que tiene hoy día la economía de ser una ciencia que puede dar respuestas o puede aportar al análisis de los principales problemas sociales, ¿cierto? Porque precisamente lo que está haciendo es que en lugar de elegir cuál es el mejor modelo o cuál es la mejor metodología para analizar un problema en particular, lo que hace la economía actualmente es simplemente utilizar un modelo específico a priori, una metodología que es considerada como válida, y por lo tanto, de manera poco sorprendente, esto hace que en realidad la contribución que ha hecho la economía en la comprensión de muchos fenómenos, principalmente cuando las cosas que quedan fuera de este modelo súper limitado son relevantes, es bastante pobre y limitada. Pero es importante entender también que el problema va más allá de eso, ¿cierto? No tiene solo que ver con que la economía quizás ha tenido una contribución limitada, ha sido incluso relativamente poco útil en algunas conversaciones, sino que también muchas veces ha sido nociva, una piedra de tope al momento de poder plantearse modelos alternativos, ¿cierto? Aquí es donde efectivamente vemos el sesgo ideológico importante. En primer lugar, la economía goza, ¿cierto?, de una falsa superioridad científica dentro de las ciencias sociales que permite que muchas veces posiciones dogmáticas se presenten como evidencia científica, ¿cierto? David ya mencionó un buen ejemplo de eso, como es las discusiones de salario mínimo.
donde está muy arraigada esta idea de que efectivamente aumentar el salario mínimo aumenta el desempleo, cuando eso no necesariamente se ve en la evidencia empírica. De todas maneras, si uno pone en duda eso, automáticamente va a haber alguien que te diga que uno no entiende economía o no entiende la manera en la que las empresas actúan, ¿cierto? Y otro tema que a mí me parece importante relevar acá es que también el hecho de que desde la academia se esté constantemente reforzando esta idea de que la economía es un aspecto completamente separado del resto de la vida, donde las personas solamente actúan motivadas por esta búsqueda de interés personal, puede terminar siendo una profecía autocumplida, ¿cierto? Si es que esta idea está constantemente reforzada, la gente, las empresas pueden interiorizar esto y también a las personas se les puede, o sea, se puede volver natural, ¿cierto?, exigirle muy poco a las empresas en cuanto a su comportamiento con los trabajadores, ¿cierto?, con el medio ambiente o con las comunidades. Un ejemplo de esto, de esta separación abrupta en realidad, y de cómo esto permea en el debate de políticas públicas, lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, precisamente por el contexto de la pandemia, cuando se habla, por ejemplo, de la necesidad de salvar la economía o reactivar la economía como algo independiente, e incluso muchas veces en conflicto con preservar la salud o incluso la vida de los trabajadores y trabajadoras. Sin ir más lejos, creo que también la pandemia ha ofrecido otro ejemplo de las grandes limitaciones que tiene la economía neoclásica para dar respuesta a las preguntas más relevantes hoy, como es la crisis de los cuidados, que ha sido particularmente visibilizada y exacerbada en los últimos meses, ¿cierto? Siguiendo con esta línea de que tiene la economía neoclásica de entender, ¿cierto?, la vida, la economía y el resto de la vida de manera separada, en realidad la economía ha dicho muy poco respecto al tema de los cuidados. Por mucho tiempo, los cuidados, como eran una responsabilidad principalmente femenina que sucedía fuera del mercado, eran consideradas simplemente como algo poco, que simplemente no era económico y por lo tanto no merecía interés por parte de la economía. Y bueno, a medida que que han surgido algunos mercados que efectivamente están suministrando los cuidados, de todas maneras la economía neoclásica ha sido incapaz de poder incorporar factores que son sumamente relevantes en el momento de hablar de cuidados en su modelo y metodología usual, ¿cierto? O sea, temas de compromiso emocional, dependencia, la subvaloración del trabajo femenino a través de los estereotipos de género, son todos temas centrales que los modelos y los métodos que hoy día ocupan los economistas para analizar estos temas en realidad se quedan cortos y no hay una manera de acomodar esto. Esto genera que muchas veces también desde la economía nos encontremos con conclusiones que son súper dogmáticas, e incluso muchas veces muy conservadoras. O sea, sigue siendo lamentablemente bastante común escuchar a economistas argumentar que si las mujeres eligen libremente trabajos donde obtienen menores remuneraciones, pero están relacionados con los cuidados, que probablemente están bien así porque reciben cierto bienestar, cierto de cuidar a otros, y ni siquiera hay un problema que resolver para poder pensar en algún tipo de intervenciones. Entonces, ya para finalizar, pensando en función de esto, ¿cuáles son, digamos, los reclamos relevantes o la disputa que hay que hacer respecto a la manera en la que se hace economía actualmente? Creo que evidentemente hay que volver a una definición de economía que vaya más allá del mercado, y sin duda alguna romper esta falsa dicotomía que existe entre considerar la economía o los mercados como algo separado del resto de la vida, pero también me parece súper importante, más allá de que efectivamente hay que, ¿cierto?, expandir las propuestas teóricas o metodológicas, también creo que es fundamental hablar de quiénes son las personas que hoy día hacen economía, tanto en Chile como en el mundo, ¿cierto? Sabemos por el debate constitucional que las exigencias en torno a la paridad no solo están basadas en una motivación de equidad, sino que se fundamentan en que nosotros sabemos que una constitución que sea escrita solamente por hombres versus una constitución que sea escrita de manera paritaria por mujeres y con la participación de otros grupos que han sido históricamente oprimidos, va a generar resultados que sean muy distintos. Ese mismo argumento se puede sin duda aplicar a la economía, que hoy día sigue siendo uno de los espacios en la academia más masculinos, ¿cierto?, y más homogéneos. Y si bien hay que entender que aumentar la participación de mujeres y de otras personas a la economía no va a solucionar, ¿cierto?, los problemas de la economía neoclásica de manera mágica, sin duda es un paso importante para generar una comunidad académica mucho más crítica, más diversa y más conectada con los problemas reales de la sociedad y la economía chilena. Eso. Muchas gracias.
Gracias, Emilia. Ahora le toca a Marco. Bueno, recordar de nuevo lo de las preguntas por Facebook, por la casilla acá en Zoom y también por Twitter. Gracias, Javier. Primero agradecer y felicitar la instancia y esperemos que siga ganando mucha fuerza en los próximos años, que es muy importante. A ver, lo primero, como ustedes saben, es volver a la definición de la palabra economía, que viene desde economía, que significa administración del hogar, administración de la casa. Para nosotros y nosotras en la Fundación Sol esa es la definición más importante de todas, vale decir, cómo analizamos, cómo administramos, cómo reflexionamos la economía debería ser semejante a cómo administramos, pensamos y reflexionamos sobre nuestros hogares, cualquiera sea el tipo de hogares que existan. Nosotros siempre ponemos este ejemplo. No me imagino en un hogar donde a un hijo, niña, niño se le dé solo el desayuno y al otro se le dé 5 comidas al día. Esa sería una pésima forma de administrar el hogar y emocionalmente y humanamente imposible llevar a cabo algo así. Bueno, en los países sucede esto, justamente cuando existen niveles de desigualdad como los que ustedes conocen. Lo segundo es que, como se ha dicho anteriormente, tanto David como Emilia, es que la economía es una ciencia social, ¿no? Y siempre es política. Por tanto, esta falsa dicotomía que aparece en los ramos de introducción a la economía, que espero que ahora esté un poquito en desuso, pero creo que no, entre economía positiva y economía normativa, desde nuestro punto de vista es falaz, es inexistente. La economía positiva es aquella que nos dice con exactitud cuando una variable cambia, cuál es el impacto que tiene sobre otra variable, estaría en el mundo de la ciencia exacta prácticamente. Varios ustedes han puesto el ejemplo del salario mínimo, que es un ejemplo recurrente. A nosotros nos ha tocado sufrir en los debates hace más de 12, 13 años con esta discusión. Y efectivamente se dice que prácticamente de manera unívoca aumentar el salario mínimo genera desempleo. Y eso es parte de la ciencia económica y por tanto es parte de la economía positiva. Y por otro lado estaría la economía normativa, vale decir, aquí el espacio donde todos y todas nosotras podemos decidir qué es lo más deseable, cuáles son los impuestos más adecuados, cuál debería ser el salario mínimo de referencia antes de ver el impacto que tenga sobre otra variable, pero en ese espacio curiosamente es afectado enormemente por la economía positiva. La economía positiva finalmente termina afectando los fines, y son esta comunidad de expertos, entre comillas, muchos de ellos y expertas vinculados a la industria protectora de la riqueza, con intereses concretos, tanto materiales y con ideologías legítimas, pero no reveladas, son quienes terminan determinando los fines de la sociedad, no los medios. Muy bien se definía anteriormente de que la economía, desde la versión neoclásica, más monetarista, más austriacos, más algunos neo-keynesianos, una síntesis que podríamos dividir en 4 o 5 escuelas, nos han ya tratado de convencer de que finalmente la economía podría determinar siempre, ¿no? Cada uno define los fines y la economía puede determinar todos los medios para que alcancemos esos fines, sean los que sean. Vale decir, sea lo que queremos comprar o lo que queremos, dónde queremos trabajar, que podría estar dentro de la esfera de la actividad económica, hasta si nos queremos casar o tener un acuerdo de unión civil, tener hijos o hijas, todo. Y eso significa que qué sentido tiene la sociología, la psicología y otras ciencias que son parte de la teoría de la decisión, porque la economía lo explicaría todo. Inmediatamente uno diría, ¿cómo es posible que una ciencia que proyecta permanentemente? Hacer prognosis en ciencia social es de mucho cuidado, que proyecta permanentemente y se equivoca permanentemente y corrige sus proyecciones permanentemente y no tiene ninguna sanción social esa proyección, ¿cómo podría definir todos los medios para todos los fines de la sociedad si es que se equivoca en su esfera reducida? Lo mismo es muy importante considerar que los modelos económicos que pueden estructurarse a partir de planteamientos lógicos, matemáticos, estadísticos, econométricos, que pueden ser perfectamente válidos, no significa que no hay que concebirlos, ni analizarlos, ni estructurarlos, porque pueden permitirnos comprobar ciertas
relaciones de variables, entre otras cosas, obedece a una teoría, a una visión de mundo. Perdón, la señal parece que se me había ido. A una visión de mundo que cada persona tenga legítimamente, y de esa visión de mundo uno puede encontrar 15, 20 escuelas de pensamiento económico. Y por tanto sería bastante extraño que la reducción y el análisis económico obedeciera a una manera de entender la economía, a un lente. Hay distintos lentes y nos podemos poner distintos lentes, incluso algunos pueden ser combinados para observar los fenómenos económicos y podemos explicarlos de distintas maneras. Por tanto, más allá de reclamar, ¿no?, de que esta escuela de pensamiento hegemónica, uno debe disputar aquello. Porque efectivamente parece curioso que en las universidades, que viene la palabra universidad universal, se entregue un lente para observar los fenómenos económicos. Uno entendería que en un espacio de educación superior se entregaran los distintos lentes y cada persona, cada estudiante determinara qué lente le acomoda mejor y lo pudiera argumentar a partir de un estudio que realice. Lo que sí parece extraño, como las escuelas hegemónicas, principalmente neoclásicas, monetaristas, entre otras, nos intentan transmitir, es que la economía puede prescindir de las relaciones de poder que existen en la sociedad y de los procesos históricos. Y ambos elementos son fundamentales para la ciencia social. Cualquier teoría que prescinda de las relaciones de poder que existen y de los procesos históricos, desde mi punto de vista, tiene una falencia grave, por mucho que nos permita explicar a partir de algún modelo abstracto alguna situación puntual que se observa en los fenómenos económicos. Y es por eso que parece tan importante considerar estos marcos epistemológicos, estas visiones de mundo que explican las teorías y los modelos específicos, para poder determinar qué es lo que se mide y qué es lo que se investiga. Y eso es fundamental. Lo que no se mide, o lo que hegemónicamente no se comunica, se invisibiliza. Y tenemos casos concretos, obviamente Catalina lo puede explicar mucho mejor que yo, pero todo el trabajo no remunerado está invisibilizado. No se mide, no se considera que es parte fundamental para el proceso histórico de acumulación capitalista. Sin trabajos de cuidado, sin trabajo doméstico, el trabajo no llega al call center, no llega al banco, no llega a la sucursal, no llega a la tienda supermercado o a la industria clásica, a la escuela o al hospital. Por tanto, si es que no se visibiliza, tanto en términos cualitativos, que me parece que es más importante, como cuantitativos, en general esos marcos epistemológicos no consideran esas variables. Lo mismo, eso tiene que ver con que tampoco se mide la desigualdad. Cuánto concentra el 1% más rico, el 0,01, etcétera, Atkinson, Piketty, Saez, Zuckman, etcétera, da cuenta de un marco epistemológico distinto. Yo voy a medir aquello porque me interesa investigarlo. Y me interesa porque mi marco epistemológico da cuenta de que es importante, porque considero que la desigualdad es un problema relacional, no está en conflicto con la pobreza. En cambio, en otros marcos teóricos se dice que la desigualdad no es un problema, e incluso ustedes conocen que hay escuelas que dicen que la desigualdad es un problema de envidia. Y incluso uno le podría dar risa, pero lo sancionan tal cual. Y finalmente, otro elemento importante es que en general en la economía más bien hegemónica, neoclásica, todos los temas de la producción pasan a ser una caja negra. Por ejemplo, ¿cómo se fijan los salarios? Se cree que los salarios se fijan a partir de una decisión técnica. El salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Pero en términos concretos, y esto lo digo y ojalá pueda ser también como una experiencia, para mí lo que más he aprendido después de haber pasado por la ciencia económica es en la práctica participar de cientos de procesos de negociación colectiva. Eso ha sido mi mayor aprendizaje, estando en asambleas sindicales y en mesas de negociación colectiva. Porque cada vez que uno hace esa pregunta al capital, al empleador, a la empleadora, no hay respuesta. No existe una manera demostrable de poder verificar que lo que se le paga al trabajador y la trabajadora tiene que ver con su productividad marginal. No hay cómo verificarlo. Por tanto, la decisión salarial, que en términos coloquiales se define como un salario de mercado,
y al mercado se le asigna un valor abstracto, un valor científico, y solo un espacio social donde hay relaciones de poder entre capital y trabajo, trabajo como carga global de trabajo, estoy mencionando, finalmente se esconde que es una decisión política, que siempre la fijación de salarios es una decisión política permanentemente. Y por ello que aparecen muchos conceptos hegemónicos como el de desarrollo, como el de emprendimiento, que son conceptos que provienen de ciertas escuelas de pensamiento, que terminamos replicando y que son funcionales a la escuela dominante. Lo último, porque estoy ahí justo en el tiempo, es que me parece también muy importante hacer la distinción y la reflexión sobre lo que nos proponía Rosa Luxemburgo hace más de 100 años atrás, en su capítulo ¿Qué es la economía? Para Rosa Luxemburgo, la economía como ciencia solo existe a partir del surgimiento del sistema histórico capitalista. Vale decir, para explicar la anarquía del capital. ¿Por qué tenemos que desarrollar una ciencia para explicar qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? Si en otras formas de organizar la sociedad eso no era una discusión, se llevaba a cabo. Uno puede tener muchas críticas de cómo se llevaba a cabo, pero es distinto desarrollar una ciencia compleja para explicar aquello. Por tanto, ella proponía que en el momento que el sistema capitalista terminara, también la ciencia económica iba a dejar de tener el valor y la consideración que se tiene actualmente. Gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora le toca a Catalina para terminar esta primera ronda inicial. Buenas, muchas gracias por la instancia. Bueno, sí, yo concuerdo plenamente con todo lo que ya se ha comentado aquí. Yo voy a hablar un poco de la experiencia como desde la cooperativa y luego referirme un poco a las preguntas que se plantearon aquí en un inicio. Nuestra experiencia como cooperativa, primero, tiene que ver surge de una necesidad, que es más o menos lo que comentaba David, ¿cierto? Que es la necesidad que sentimos al pasar por una formación universitaria donde se presentaba el estudio de la economía como un asunto indiscutible o incuestionable, que se reducía a una serie de modelos y ecuaciones que llegaban a simplificar la realidad a un punto en el que hoy en día, como decían anteriormente, la economía se entiende o se reduce como si fuese un sinónimo de mercado. En torno a esta como incomodidad que sentíamos en el estudio fue que nos organizamos con la necesidad de encontrar líneas de fuga en la disciplina que nos permitiera proponer asuntos que para nosotras eran muy relevantes desde el activismo en el feminismo, por ejemplo, y que estaban excluidos del debate económico. Se nos hizo muy insuficiente que la única discusión válida sobre género en la economía fuese la participación laboral femenina. Queríamos ir un poco más allá en los cuestionamientos y para eso fue necesario agruparnos y formarnos. Y así fue como apenas salimos de la universidad comenzamos un grupo de autoformación en economía feminista. Ya a fines de 2018 decidimos dar un paso más porque queríamos proyectar nuestro quehacer para trabajar en conjunto y autogestionar nuestros recursos también. Además para nosotras era en ese momento y es muy importante actualmente participar en formas organizativas que construyan alternativas al mandato neoliberal de la competencia y el ánimo de lucro. En torno a ese deseo es que conformamos la cooperativa de trabajo. Bueno, y así a medida que profundizábamos en los aspectos teóricos que propone la economía feminista, más nos hacía sentido ese malestar que teníamos en la universidad al estudiar la economía como si fuera una ciencia natural. Fuimos descubriendo una serie de velos y sesgos que tenía la economía ortodoxa, que es lo que ya se han mencionado, que tienen que ver tanto con la forma como con el fondo, ¿cierto? Y voy a referirme a ambos aspectos de forma muy breve. En cuanto a la forma, desde la economía feminista se realiza una crítica a esta obsesión, ¿cierto?, por la matematización y modelización de los fenómenos sociales, principalmente porque al objeto de estudio se lo delimita por métricas que justamente están construidas desde una mirada androcéntrica y mercantilista, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que se centra en las vivencias de un sujeto en particular
a quien llaman el Homo economicus. Se trata de un sujeto hombre que toma decisiones racionales ante los estímulos del mercado, y por racional se refieren, ¿cierto?, a que persigue por sobre todo su propio beneficio. De hecho, en varios cursos de economía se usa el mito de Robinson Crusoe para ejemplificar el comportamiento del Homo economicus. Ahí nos dicen que tenemos que imaginar a un hombre solo en una isla con recursos naturales a su disposición, y que de repente comercia sus bienes con otro Robinson Crusoe de la isla de al lado. Algo que no puede estar más alejado de cómo funcionan las sociedades, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que ponernos en esta situación para que los modelos funcionen. Según el pensamiento neoclásico, los Robinson Crusoe estarán mejor si intercambian recursos, básicamente porque podrán consumir más variedad de productos. Y es esta ficción la que guía el pensamiento económico dominante y que funciona, como decía Emilia, como una profecía autocumplida, porque termina imponiendo sociedades individualistas. Desde la mirada de la economía feminista, lo que pasa es que reconocemos que existen dimensiones sociales, políticas y medioambientales que se juegan en la vida real, y que el tipo de ficciones de Robinson Crusoe no aportan en ese entendimiento. Por ejemplo, en primer lugar decimos que ese hombre no podría haber vivido solo toda su vida, alguien tuvo que cuidar de él para que fuese un adulto autónomo, y alguien tendrá que cuidarlo si enferma o envejece, de otra forma moriría, por mucho intercambio mercantil que haga con el otro sujeto. Segundo, que es absurdo representar el comportamiento humano extirpando al sujeto de su contexto social y político, tal como decía Marco. Las decisiones que se toman siempre son una respuesta del proceso histórico en el que nos desenvolvemos como seres sociales. Y tercero, que los recursos naturales de la isla no son infinitos y no pueden estar a merced del comportamiento mercantil simplemente porque son insostenibles en el tiempo. Todos estos asuntos son convenientemente ignorados o minimizados bajo la mirada tecnocrática de los economistas serios. Para ello basta con utilizar el ceteris paribus, que significa mantener todo lo demás constante mientras analizamos este asunto, y así conducen los análisis y proponen acciones de política en pos del funcionamiento de los mercados capitalistas y del delirio del Homo economicus. Una de las grandes contradicciones, de todas maneras, que aparecen en las economías críticas o heterodoxas es precisamente el utilizar también estas mismas herramientas analíticas que la economía dominante utiliza con la intención de validarse en el debate, ¿cierto? Como que tuviésemos también que modelizarlo todo para que nos creyeran. Por eso para nosotros es muy importante la multidisciplinaridad en el estudio de la economía, así como reconocer que el uso de datos de encuestas contienen un montón de sesgos que nos alejan de la realidad y que a veces terminan también legitimando acciones discriminatorias o bien limitando las posibilidades de desarrollo de otros mundos. Nosotras creemos que utilizar herramientas nuevas en la disciplina económica y que éstas se nutran constantemente de las experiencias colectivas es crucial para pensar nuevas alternativas de resistencia que deserten de la lógica capitalista. Eso con respecto a las formas o los métodos que utiliza la economía mainstream. Con respecto al fondo o a la propuesta teórica en la que se basa el sistema de pensamiento económico en Chile, así como en la mayoría de los países, decimos que se trata de una ficción articulada para legitimar la acumulación de capital, ¿cierto? Esta ficción incluye la creencia dogmática con pretensión de objetividad en una serie de asuntos entre los que contamos la idea de que como individuos racionales siempre preferimos el bienestar propio por sobre el social, la idea de que el mercado tiene vida propia, la noción de que el bienestar social se logra con crecimiento económico, la medición de la producción nacional contabilizando solo aquello que se transa por dinero, ignorando los trabajos no remunerados y la devastación de los territorios, la idea de que las decisiones que toman los hogares son el resultado de una negociación dentro de familias armoniosas, negando así las relaciones de poder de acuerdo al género, la edad o la situación de dependencia, y la idea de que somos autosuficientes, ¿cierto? Que es la que rige en mayor medida el pensamiento dominante, que no necesitamos de otros, del cuidado de otras para vivir, como esta idea que trae el Robinson Crusoe. Desde la economía feminista creemos entonces que es urgente trabajar por desmantelar
tanto la forma como el fondo de este sistema de pensamiento que limita las posibilidades del buen vivir. Creemos que para eso debemos partir por nombrar el problema que afecta a todo el conjunto del planeta, o más bien al 99%, y construir una idea común de hacia dónde queremos llegar, ¿cierto? Para eso creemos que es muy importante tener un horizonte en mente, construir una utopía donde quepamos todos, donde podamos vivir una vida que valga la pena, y para eso todas las miradas críticas aportan un pedacito de verdad. La economía feminista no tiene la verdad completa, solo propone un aporte que requiere estar en diálogo con otras miradas críticas. Por eso es tan importante este tipo de instancias y se agradece un montón. Y ese aporte que hace el feminismo cuando analiza la economía es denunciar que para que el mundo de la producción mercantil funcione, tienen que existir esferas económicas invisibilizadas y privatizadas, como lo son los trabajos domésticos y de cuidado y la degradación medioambiental. Unificando la crítica feminista y ecologista, uno de los elementos centrales que podemos identificar como problema común es el conflicto entre el capital y la vida. Esta forma de entender el problema amplía la mirada sobre los mercados, donde el conflicto principal que se da es el del capital y el trabajo, que es un conflicto que está muy bien analizado desde el marxismo, ¿cierto? El de la apropiación de la fuerza de trabajo por parte de los capitalistas. La ampliamos en el sentido de que el capital no solo se apropia de eso, sino que también de todo el trabajo que se realiza en los hogares para que la vida de alguna manera se desarrolle. Es decir, los trabajos de reproducción, los trabajos domésticos y de cuidado no pagados que posibilitan, entre otras cosas, que los trabajadores asistan efectivamente al mercado laboral. Esto, junto con la degradación del medio ambiente, completa un engranaje de explotación de parte del capital hacia las condiciones de sostenibilidad de la vida. Entonces, pensando en un nuevo modelo de desarrollo, como proponía en la pregunta, este debe reconocer que el buen vivir no puede darse dentro de un sistema capitalista, pero que sin embargo debemos buscar en colectivo aquellas estrategias políticas que permitan transitar hacia un horizonte común. Actualmente el conflicto capital-vida se resuelve a costa del mal vivir de la mayoría, y eso en Chile es súper claro. El modelo de desarrollo económico, que todavía se basa en el extractivismo, requiere de la generación de zonas de sacrificio, de las sobrecargas de trabajo, de la precarización laboral, del endeudamiento, del maltrato a los cuerpos no hegemónicos, de la explotación animal, de la confrontación con las formas de vida indígenas, de la maternidad obligatoria, y muy fuertemente de la inmensa cantidad de trabajo doméstico no pagado. De hecho, un estudio publicado recientemente contabiliza que los trabajos domésticos y de cuidados no pagados que realizan mayoritariamente las mujeres en los hogares de Chile representa casi el 22% del PIB nacional. Esto es más que cualquiera de lo que aporta cualquier sector de la economía. E incluso representa casi el triple de lo que aporta la minería. Entonces, debemos pensar un modelo de desarrollo que tenga como eje las actividades que efectivamente permiten sacar adelante la vida, desde lo más básico. Esa es como la propuesta de la economía feminista. Debemos poner en el centro la sostenibilidad de las diversas formas de vida, comprendiendo la economía como una red de interdependencia, no como un vínculo mercantil. Para ello es clave reconocer el rol de los trabajos de cuidado en el bienestar social, quitarle espacio a los mercados capitalistas, generar modos de producción local acorde a las necesidades vitales y erradicar el endeudamiento y el consumismo como ejes articuladores de la vida. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, con esta última intervención finalizamos esta primera parte. He tratado de juntar temas de las preguntas que nos han enviado, porque han llegado varias acá Zoom y por otros medios. Así que voy a partir con una que creo que junta varias de las preguntas que han hecho, sobre todo por Zoom, y que tiene que ver con cuál es la concepción que tienen sobre el desarrollo, pensando finalmente en esta discusión más general que se ha dado sobre avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Y junto con esa pregunta sobre el concepto de desarrollo que debiésemos empezar a defender, ¿cómo responderían a quienes dicen que ningún otro modelo ha funcionado mejor que el libre mercado?
Les pido que en esta ronda de preguntas y respuestas puedan tomarse unos 2 o 3 minutos y partamos de la misma forma que lo hicimos ya. Así que, David, tienes la palabra. ¿Qué decirle a los que dicen que el modelo de libre mercado ha sido el mejor? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál libre mercado? Claro, primero que nada, el libre mercado en sí mismo es una ficción, lo que nos dice ya bastante de cómo nuestro discurso económico imperante habla incluso del mismo sistema económico imperante. Libre mercado, pero con instituciones que lo regulan, libre mercado, pero con leyes, libre mercado, pero con un Estado que quizá no participa directamente en el mercado, pero sí establece toda una serie de reglas para que éste funcione, lo salva cuando éste cae, reprime cualquier tipo de oposición a su operación cuando ésta viene desde la sociedad. ¿Cuál libre mercado? Eso primero que nada. Segundo, ningún sistema. En la historia han existido efectivamente bastantes sistemas económicos y estamos viviendo desde hace ya varios siglos en el siglo pasado, dentro de su consolidación, un sistema económico capitalista efectivamente basado en los mercados que ya lleva un buen rato. Que haya estado operando históricamente en un cierto periodo específico no significa que vaya a operar siempre, ni que siempre vaya a tener la capacidad de resolver los problemas que se supone que resuelve dentro de la sociedad. El, el capitalismo no es el único sistema que ha funcionado. El sistema que ha funcionado con unas ciertas características particulares, con características principalmente un sistema que ha funcionado para la acumulación de capital en las manos de un ciertos grupos particulares. Perfecto, es su realidad histórica, pero no significa que nosotros como sociedad tengamos que seguir teniendo ese objetivo, ni queramos ese objetivo necesariamente para más adelante. Y si bien han habido ensayos que tienen efectivamente, que han fracasado de tratar de construir una visión distinta, eso no significa que no se pueda seguir intentándolo, especialmente porque se puede aprender del pasado, se puede aprender de cuáles fueron los errores quizás que existieron en intentos, estoy hablando específicamente de economía, en intentos de establecer un cierto sistema económico. Se puede pensar nuevas formas de esto, se pueden buscar opciones dentro del mismo sistema. Sí, libre mercado y que opera supuestamente por individuos y empresas, pero también existen cooperativas, también existen un montón de otros elementos sociales que son parte de este sistema. Lo que mencionaban tanto Emilia como Catalina, sí, libre mercado, pero que se apoyan en instituciones precapitalistas, que son principalmente y que siguen existiendo y van a seguir existiendo, que tienen que relación con los cuidados, porque si no, no se sostiene. Sin el trabajo no remunerado, digamos, de mujeres y cuidadoras, ocasionalmente cuidadores, en general, sin trabajos de cuidado, no se sostiene necesariamente este sistema. Sí, libre mercado, pero que está de a poco por una búsqueda de acumulación de capital, arrasando con los recursos naturales, destruyendo nuestras capacidades de reproducción como especie y de las varias otras especies dentro de la Tierra. Podemos pensar otra cosa, podemos buscar alternativas y existen alternativas. Y quienes han seguido buscando alternativas han estado mirando, por ejemplo, cosas como redes cooperativas que existen en España o en Canadá, redes federadas que funcionan bastante bien y que tienen sus propios sistemas, no solamente económicos, sino que democráticos, políticos, porque estoy bastante de acuerdo con todos y todos los otros expositores que han mencionado que finalmente de distintas maneras, que finalmente los problemas económicos, por lo menos los grandes problemas económicos, son problemas políticos, fundamentalmente políticos. Entonces, y por último, cuestionar el funcionamiento del capitalismo. Porque un sistema que básicamente acumula la gran cantidad de recursos de que se producen dentro de la economía en las manos de un 1% de la población global,
¿qué tan exitoso está siendo? Un sistema que constantemente produce monopolios, que constantemente produce crisis, que constantemente produce, pero no reparte hacia donde están las necesidades humanas, ¿qué tipo de éxito está teniendo? Entonces, no hay muchas razones para decir que este no es el único sistema que ha funcionado y que su funcionamiento, sinceramente, es bastante cuestionable. Ya. Muchas gracias. En realidad, voy a complementar un poco lo que ya planteaba David, pero creo que concuerdo plenamente en realidad con lo que plantea él en cuanto a que hacer esa pregunta desde la base, asumir de que el libre mercado ha sido el único sistema que en realidad ha funcionado, ya en realidad es partir desde algo que me parece errado y falso. En realidad el libre mercado es una ficción, y hay un montón en realidad de información que indica que en realidad el nivel de éxito que puede tener el sistema económico por el cual nos hemos regido en el último tiempo no es en ningún caso superior, ¿cierto?, a otras experiencias o otras alternativas. Creo que pasa algo similar a lo que estábamos conversando respecto a cómo, por ejemplo, las versiones más críticas de la economía están siempre teniendo que contestar al modelo neoclásico. Creo que en esta discusión precisamente del modelo económico pasa algo bastante similar, en el sentido en que se plantea o se parte de la base de que lo que tenemos hoy funciona, y siempre hay que estar constantemente, ¿cierto?, construyendo, respondiendo en función de eso, cuando en realidad esta idea original de lo que tenemos hoy día funciona, en realidad es errada y es en muchos casos una ficción. Encuentro interesante hacer el símil, yo creo que eso pasa con diversas instituciones, como por ejemplo cuando hoy día se plantea que también la familia es una como institución fundamental de la sociedad y que ha sido exitosa y que no hemos sido capaces de encontrar otras maneras de organizarnos para que cumpla esa función de manera, digamos, para que cumpla las necesidades que le competen, cuando en realidad si uno mira en realidad en la historia, esta idea de que la familia tradicional ha funcionado mejor que otras cosas no está efectivamente respaldada. Por lo mismo, creo importante también volver al tema de esta profecía autocumplida de esta idea de los mercados de la economía como algo completamente desprovisto de otras motivaciones sociales más allá de los intereses monetarios, ¿cierto? O sea, efectivamente, también leyendo algunas autoras de la economía feminista, me encontré en algún momento con la idea de que se planteaba que si es que el sistema económico que tenemos actualmente ha sido capaz de sostenerse, incluso no ha sido gracias a que las personas o los mecanismos han funcionado de la manera en la que los economistas nos están contando que funcionan, ¿cierto? A través de la maximización de utilidad, de buscar meramente, ¿cierto?, el beneficio de interés personal. Eso no es lo que ha hecho en realidad que la economía se sostenga, entre comillas, porque también el hecho de que se sostenga es bastante cuestionable, sino que en realidad ha sido todo lo contrario, ¿cierto? El hecho de que las personas no actúen completamente y de que las empresas no actúen, o al menos algunas empresas, de la manera en la que el modelo neoclásico postula, es la única razón por la cual el sistema que tenemos hoy día no ha hecho más crisis incluso de lo que ya tenemos suficiente evidencia para pensar al respecto. Entonces creo que es importante en ese caso también entender que hay bastantes alternativas que se pueden mirar, ¿cierto? Esto no es meramente un cambio abrupto de sistema, de la misma manera en la que estábamos hablando de romper esta dicotomía entre el comportamiento en los mercados económicos con otras esferas de la vida. Eso da lugar a poder plantearse una serie de alternativas en torno a cuál es el rol que cumplen las empresas en la sociedad, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de propiedad? Queremos, ¿cierto?, exigirle, por ejemplo, al sector privado que tenga compromisos éticos con las comunidades, con el medio ambiente, ciertos compromisos sociales con los trabajadores, con redistribuir las ganancias. Creo que todo eso al final también son maneras de pensar en otros sistemas que efectivamente hay que plantear en el debate. Habiendo hecho eso, me parece relevante también por lo mismo entender que en realidad el concepto de desarrollo va mucho más allá de pensar simplemente en crecimiento en el PIB, ¿cierto?, o ciertos indicadores, y entender que en realidad el desarrollo es precisamente la manera en la que las sociedades crean valor,
lo producen, también lo distribuyen, y eso evidentemente también tiene un contexto histórico de decir cuáles van a ser las prioridades que las personas van a definir en un momento en particular. Creo que eso finalmente es lo que genera la discusión de cómo se organiza una sociedad posterior a eso. Eso. Sigo yo. A mí me parece que la discusión sobre el concepto de desarrollo es muy importante. En general se ha planteado como una discusión lineal, muy influenciada por algo muy básico que era el modelo de Rostow, vale decir, hay etapas del desarrollo hasta llegar a una supuesta modernización de la sociedad. Sin embargo, yo creo que esa es la distinción importante a poner sobre la mesa, porque han aparecido conceptos que tratan de disputar la hegemonía del Producto Interno Bruto per cápita. Y uno de ellos ha sido el desarrollo humano. El desarrollo humano es PIB per cápita más unos indicadores súper elementales de salud y educación, analfabetismo, años de escolaridad. Y el desarrollo productivo, por ejemplo, como lo define Hai-Yung Chang, también significaría que al crecimiento económico le agreguemos capacidad productiva que tienen los territorios. Pero cuando uno analiza todas estas definiciones, incluso cuando se va a los modelos cepalinos de la CEPAL, donde nos hablan de heterogeneidad productiva, vale decir, en un territorio hay sectores, hay ramas, hay territorios poco productivos y otros con alta productividad, y por tanto hay que llevar los sectores poco productivos a un mayor componente de productividad. Me parece que todos, de alguna manera, más o menos, están dentro de un mismo marco epistemológico, que es que hay que arrastrar a ciertos sectores que supuestamente están atrasados a un grado de modernidad. Yo creo que esa es la distinción conflictiva, porque, por ejemplo, analicemos lo que pasa con nuestros pueblos mapuches. ¿Por qué a ellos tenemos que arrastrarlos a un supuesto lugar industrializado, tecnológico, de organizar su sociedad? Sino que justamente para mí la noción de, más que desarrollo, de un vivir bien, un buen vivir, u otros conceptos que han emergido en el último tiempo, tiene que ver con que la sociedad debe organizarse respetando las cosmovisiones de cada uno de sus integrantes, ¿no? De quienes participan en ese territorio. Y por tanto, creo que el gran error es tratar de, en esta concepción lineal, sacar a algunos que están abajo y llevarlos hacia arriba, pero ese arriba no es algo mejor. Creo que Aníbal Quijano desarrolló muy bien justamente esa rotura epistemológica para reconocer que en todas las estructuras precapitalistas no hay que llevarlas a un espacio capitalista necesariamente. O las estructuras que otras han definido como premodernas, no hay que llevarlas a un escenario moderno, porque esas categorías ya vienen definidas de antemano. Entonces, eso es una cosa. Y en relación al libre mercado, solo complementando con un par de preguntas que vi por ahí, la discusión del salario mínimo refleja muy bien aquello. Todos los modelos de salario mínimo que nos dicen que aumentarlo genera desempleo se basan en la competencia perfecta, en la simetría de poder, entre otras cosas. Pero lo que observamos es que la economía capitalista de los últimos siglos y principalmente las últimas décadas está llena de oligopolios, monopolios, monopsonios y oligopsonios. En el caso del salario mínimo, dado que la fuerza de trabajo se compra, estaría en el lugar del monopsonio u oligopsonio. Finalmente hay varios libros, varias literaturas que se invisibilizan, como la de Carl E. Kruger o la de Alan Manning, Berry, etcétera, que demuestran con total claridad que en espacios de monopsonios o oligopsonios, para comprar fuerza de trabajo, aumentar el salario mínimo aumenta el empleo. No solo no tiene un efecto considerable, sino que aumenta la posibilidad de generar más empleo. Por tanto, ahí hay un bien ejemplo de que el libre mercado es una ficción, como decía anteriormente David Emilio. De hecho, los países que lo promueven con tanto entusiasmo, en general, usaron políticas proteccionistas para hacer sus intercambios con otros países. Y lo último es que si es que consideramos que debemos pasar una etapa de mejor vivir, creo que esto no se puede hacer de manera particular. Vale decir, si es que a alguien le gusta el modelo de Finlandia, no todos los países del mundo pueden ser como Finlandia, y es una distinción importante, sino que vivimos en un sistema mundo
donde para que exista Finlandia tienen que existir países periféricos, semiperiféricos como los nuestros, y por tanto romper esa lógica significa ir mucho más allá de querer ser como el otro país o como el otro territorio. Bueno, me queda poquito que agregar con todo lo que se ha dicho, pero sí, o sea, primero decir que el modelo de libre mercado, que no es tal, pero que en el que vivimos acá en Chile, fue impuesto en dictadura y no podría haber sido de otra manera. O sea, no podría haber sido socialmente aceptado en un contexto en el que no fuese una dictadura. O sea, a partir por ahí. Luego, entender también que este sistema neoliberal, que se basa como en una teoría de libre mercado, en la práctica, bueno, y también teóricamente, requiere de una acción activa del Estado para que funcione entre comillas. Requiere, por ejemplo, que el Estado tenga acciones claras para la acumulación de capital de privados, por ejemplo, que desvíe recursos estatales hacia los privados, como se hace en Chile en la educación, en la salud, en muchas áreas. Sin ese tipo de acciones, el sistema de libre mercado no funciona, o el sistema neoliberal no funciona, y funciona, lo digo muy entre comillas, porque lo que está funcionando hoy en día es una lógica de ataque permanente a las condiciones de vida de las mayorías. O sea, lo que comentaba antes, las zonas de sacrificio, las precariedades laborales, son todas formas de vida que hoy en día existen gracias al sistema neoliberal. O sea, no pueden funcionar una sin la otra. Y en ese sentido, no podemos hablar de que porque existe este modelo es que funciona. O sea, son cosas como totalmente distintas. Este modelo existe gracias a una dictadura y fuimos un laboratorio para el resto del mundo, y así se fue implementando. Entonces, yo creo que lo importante es como empezar a pensar en qué otras formas de desarrollo justamente nos imaginamos para el país, a propósito de lo que mencionan acá, de las nociones de desarrollo que existen también, e ir cuestionando ese tipo de conceptos, ¿cierto? Porque ya pasaron los años 50 de entender el desarrollo como el proceso industrializador, ¿cierto? Que nos permitiría ser más autónomos del resto del mundo, porque esos procesos industrializadores hoy en día están muy limitados por ejemplo, el ecosistema, o por la poca, o sea, bueno, y por la explotación laboral. Entonces son cosas que se tienen que ir cuestionando, pensando en otras formas, y bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta, porque por el tiempo se nos están agotando los espacios. Voy a hacer dos preguntas para que hagan también como sus palabras de cierre junto con esto. Y pensando en lo que se viene en el país los próximos meses, que es el proceso constituyente, prácticamente todas las palabras de esta primera parte de su intervención inicial mencionaron muchas limitaciones que tiene el pensamiento económico actual para poder analizar los problemas que hoy día tiene el país y para poder proponer soluciones que sean realmente consistentes con las demandas que la ciudadanía ha instalado. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que plantearnos para el debate constitucional, justamente en miras de lo que ya veníamos conversando, que es instaurar una nueva forma de relacionarnos en las dinámicas económicas y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo? Y también algo que nos han preguntado mucho en todos los espacios para hacer preguntas es qué autores o autoras recomiendan. Así que también, después de esta
preguntas sobre la nueva Constitución, les pido que puedan terminar con recomendaciones de 1 o 2 autores, autoras, para empezar a justamente ampliar la enseñanza y el pensamiento económico en el país. Y les propongo, si es que quieren, partir al revés para... Ya, Catalina, entonces. Ahí sí, está el micrófono. Bueno. Bueno, sobre el proceso constituyente, yo creo que es innegable que estamos en un contexto histórico súper importante, un hecho histórico que bajo mi perspectiva estaría marcando, delimitando lo que ha sido la eterna transición, ¿cierto?, desde el fin de la dictadura. Y que es un proceso que se ha ganado en las calles, que se ha ganado gracias a la movilización, y que de todas maneras, dame un segundito, ahí está, que de todas maneras requiere como análisis también como, para pensar en un proceso ya de redacción de una nueva constitución y de cómo pensamos la sociedad en el futuro. Creemos que es importante entender cuáles serían las bases, ¿cierto? Como ir de lo básico, qué es lo que queremos proteger en la sociedad, qué es lo más relevante para que nos permita de alguna manera ir de manera como secuencial, entendiendo, priorizando, ¿cierto? Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, creemos que de todas maneras se deberían priorizar las condiciones de vida de la población, ¿cierto? Entender el cuidado como un derecho, debería ser algo que de todas maneras se incluya en una eventual nueva constitución. Así como el asegurar también los derechos sociales básicos, ¿cierto? La salud, la educación, el agua. Son cosas que bueno, también la Fundación Sola tiene ahí muy claro cuáles son los pilares de la dictadura que todavía persisten. Creemos que de todas maneras hay que atacar todos esos pilares y revertir, ¿cierto?, esta situación que ya nos lleva décadas precarizando en todos los aspectos de la vida, y para que de alguna manera emparejar la cancha, no sé, generar condiciones que permitan a partir de eso pensar en una nueva forma de relacionarnos con teniendo como un horizonte claro, ¿cierto?, de utopía, que era como lo mencionaba antes, de a dónde queremos llegar, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Cómo queremos transitar esa construcción? Y ir en el proceso haciéndonos las preguntas pertinentes, si este tipo de políticas que vamos a ir generando en conjunto, espero, aportan o no aportan a esa construcción utópica, ¿cierto? Porque está siempre el dilema de si ciertas reformas van a legitimar o no el actual modelo, ciertas reformas, si bien mejoran ciertas condiciones materiales de la población hoy en día, pueden también a la vez ser legitimadores de un modelo, ¿cierto? Entonces, en esa disyuntiva es muy importante que estemos en constante diálogo y ser muy conscientes de eso, ¿cierto? De si la política avanza o no avanza o nos estanca en un punto de legitimación del modelo o nos permite avanzar en superarlo. Ese tipo de cosas creo que son re importantes para tenerlas en mente. Y con respecto a lo que decían, no sé si me refiero ahora a lo de las autoras, sí, bueno, nosotras creemos una de las máximas referencias que tenemos en términos más teóricos y históricos es Silvia Federici. Recomendamos mucho El Calibán y la Bruja, que es un libro que explica de qué manera el capitalismo se sirvió o necesitó
del control del cuerpo de las mujeres para el asentamiento del capitalismo, ¿cierto? Además de otra serie de asuntos como fueron los cercamientos de tierra, como fueron la imposición del trabajo asalariado, entre otras cosas. Habla también como de qué manera el llevar a las mujeres a los hogares, que antes no era eso, antes las mujeres participaban del colectivo, de lo público, de cómo la privatización del trabajo de las mujeres en los hogares fue una herramienta muy necesaria y como crucial para el asentamiento del capitalismo, y cómo todo ese proceso se dio con la caza de brujas y todo eso. Bueno, y también más recientemente, o como sobre ya asuntos más actuales o de la economía feminista, tenemos a Maya Pérez Orozco, que es una activista feminista española. En la región, Corina Rodríguez, Valeria Esquivel, Cristina Carrasco, por nombrar algunas. Bueno, eso. Sí. Con relación a la discusión de la Constitución, creo que sería muy importante disputar cuáles son los conceptos que en primacía deberían considerarse a partir de pensar cómo nos organizamos y cuáles son las reglas del juego que nos damos como sociedad, que ese es el rol de la Constitución. Entonces se definen las relaciones de poder, las relaciones, obviamente, valga la redundancia, políticas y cómo nos organizamos la sociedad. A mí me parece que definir que el trabajo, a mí me parece la distinción correcta, la que hacía Catalina, entre capital y vida, creo que es la manera de poder gatillar una discusión distinta en la Constitución, donde se considere que el trabajo es la acción fundante en toda sociedad, trabajo remunerado o no remunerado. Yo ya no haría esa distinción, es importante hacerla en el espacio donde nos movemos, pero el trabajo como un concepto amplio. Y a partir de ello, creo que la disputa por los derechos sociales básicos, universales, también es muy importante. Esta idea de que, del concepto de Estado subsidiario, que no aparece en ninguna parte de la Constitución del 80, no hay ningún momento que diga subsidiariedad o subsidiario, pero está constreñido a partir de las definiciones y los artículos laterales, donde permanentemente la mayoría de los derechos, muy tibios, por ejemplo, la seguridad social, Estamos teniendo los usuales problemas de conexión en estos tiempos de Zoom, así que Emilia, hasta que Marco, no sé si Marco ahí, Katy, pues, ya, perfecto. ¿Sí? ¿Sigo? Gracias. Otro elemento a incorporar en la Constitución es Internet gratis de calidad. Bueno, lo que decía que los derechos sociales fundamentalmente deberían estar expresamente reconocidos, pero no como existe actualmente, que son vacíos, están supeditados a la propiedad privada, al reconocimiento de la propiedad privada, incluso a su administración de manera variada, ¿no? En el caso de la seguridad social, como público-privado. Sin embargo, solo como una reflexión adicional, los tiempos constitucionales por el momento son largos. Vale decir, 2 años para poder tener una nueva constitución, y después que tengamos una nueva constitución, X tiempo más para que existan cambios en las políticas públicas, en las instituciones, entre otras cosas. Por tanto, yo creo que es muy importante empujar por lo que se está haciendo actualmente, con un discurso económico, social, político distinto en cada discusión que se lleva a cabo en el momento actual. Y finalmente, porque quizás la conexión no me acompaña, voy a decir rápido lo de los autores.
A ver, obviamente no voy a citar libros clásicos porque quizás eso puede ser citado en cualquier foro, pero a mí me parece que para quienes están estudiando economía, más allá de la postura o del marco teórico que esa persona represente, me parece que el libro de Ha-Joon Chang, Economía para el 99% de la población, es un muy buen libro para enseñar economía de manera distinta. Yo al menos lo uso en el curso de Economía Política y en distintas carreras, y es muy agradecido porque muestra justamente estas distinciones, que la economía es política, que es ciencia social, que hay múltiples escuelas de pensamiento, etc. Otro que me parece interesante, que es el de Hill y Mayat, que son canadienses, y The Economics Anti-Textbooks, que es un libro muy interesante porque se mete a partir de las herramientas neoclásicas y las va derrumbando una a una. Está disponible en PDF, por si no lo encuentran, me pueden escribir, lo puedo hacer llegar. Y finalmente, como un poquito más de contexto, sin duda el clásico de David Harvey, Breve Historia del Neoliberalismo, me parece que es muy importante. Obviamente, también diría, si no lo hubiera dicho Catalina, los libros de Federici, entre otros, que en la Fundación son fundamentales también para nuestro análisis. Gracias. Gracias, Marco. Emilia. Muchas gracias. Creo que, bueno, también como el resto voy a partir hablando sobre el tema del debate constitucional. Creo que en realidad es difícil en realidad añadir sobre lo que ya planteó Marco y Catalina, pero me parece importante reconocer que en realidad cualquier proceso o política de desarrollo en realidad tiene que partir efectivamente de un país más democrático, y en eso el debate constitucional que se nos viene va a ser crucial para poder definir cuál va a ser la distribución del poder tanto económico y político en nuestro país. Creo que ese es un punto de partida sumamente relevante, ¿cierto? Creo que en esto el tema de la paridad es sumamente relevante, ¿cierto? Yo creo que uno de los motivos por los cuales la economía neoclásica, ¿cierto?, ha sido capaz de construir tantas ficciones, ¿cierto?, de mantener tantos sesgos ideológicos que muchas veces se ocultan y se presentan como una ciencia comprobada, o sea, ¿cierto?, como evidencia científica, es precisamente porque se ha construido de una manera súper homogénea, ¿cierto? Entonces, finalmente, eso significa que hay algunos que quizás uno pueda pensar que lo hacen de manera a propósito, pero yo creo que lo que sucede muchas veces es que simplemente las personas, los economistas conversan entre ellos sin darse cuenta en realidad de los propios sesgos que traen, porque no hay una cultura o, digamos, una comunidad lo suficientemente diversa y crítica para poder señalar ese tipo de cosas. Creo que en eso, que el debate comunicacional sea diverso, paritario, va a ser una defensa importante contra los dogmas en el debate económico. Creo que también de manera más concreta es importante, por lo mismo, perderle quizás el miedo a cuáles son las cosas que se pueden debatir desde economía, ¿cierto? Tal como se comentaba en el caso del salario mínimo, ¿cierto? Que muchas veces yo creo que personas ajenas a la economía, o incluso los mismos economistas, son un poco reacios a defender o a cuestionar ciertas cosas que se han presentado como verdades científicas o verdades absolutas por mucho tiempo, incluso cuando la evidencia o la experiencia de ciertos países no lo señala de esa manera. Creo que en ese sentido, por ejemplo, el debate en torno a la autonomía del Banco Central en realidad ofrece una oportunidad súper relevante. Es importante recoger en la discusión constitucional, ¿cierto? Está bien, nosotros entendemos que hoy día la autonomía del Banco Central responde a una preocupación respecto a un uso abusivo del financiamiento monetario por parte de los gobiernos, pero la autonomía total no es en ningún caso, ¿cierto? O digamos, no es una verdad comprobada, no es una cosa natural de los sistemas económicos que la autonomía del Banco Central sea la única manera de responder de manera exitosa a esa necesidad, ¿cierto? También es importante reconocer que en general todos los casos exitosos de desarrollo del último siglo han tenido un manejo relativamente discrecional en algún grado de la política monetaria y cambiaria, y creo que, bueno, por lo mismo es importante poder reconocer que muchas de las posturas que estamos acostumbrados a escuchar en el debate económico responden más bien a posturas dogmáticas donde es efectivamente posible abrir el debate a otras alternativas. Y por último, pensando en
cuáles son autores o autoras. Creo que voy a contribuir en realidad a lo que dijo Catalina originalmente. También yo lo que en este momento recomiendo más o conozco más son autoras de economía feminista que de todas maneras creo que son muy útiles para poder entender cuáles son principalmente las críticas, no solamente desde las mujeres, desde la economía feminista, pero que también, digamos, coinciden mucho con lo que plantean otras corrientes críticas hacia la economía neoclásica, y también creo que es una manera muy útil también de poder afinar un poco el ojo para poder identificar de qué manera en la economía dominante hay muchos sesgos que se presentan de manera errónea como verdades absolutas. Por mencionar algunos nombres, Julie Nelson, a mí me gusta mucho. De ella puedo recomendar un libro que se llama Economía para Humanos, en realidad el título es en inglés, que en realidad menciona, o sea, por un lado creo que hace un relato muy interesante precisamente del proceso histórico por el cual la economía pasa a definirse hoy día como lo hace el pensamiento dominante. A mí al menos me gustó mucho leer sobre cómo eso se sitúa en la historia, ¿cierto? Siento que es muy distinto cuando uno llega a una sala de clases y te dicen la economía, ¿cierto? Es el estudio de cómo la sociedad asigna recursos escasos a necesidades ilimitadas, versus cuando te dicen en realidad esta es una definición que hizo tal persona en tal año, ¿cierto? Enmarcada en esta corriente de pensamiento, en un momento histórico donde estaba pasando esto, y de eso se desprende básicamente quizás la visión que tenía en ese momento. Creo que eso cambia mucho en realidad la manera en la que uno se relaciona a la economía, ¿cierto? También a perderle miedo a poder cuestionar algunas de estas definiciones, y creo que su libro es muy útil en eso, y también en hablar precisamente de las limitaciones y también hacer propuestas respecto a la relación que ha tenido la economía con temas de género, con temas medioambientales que evidentemente son muy relevantes hoy día. Otro libro donde ella es editora, pero que compila aportes de distintas autoras, se llama Más allá del hombre económico, que también hace una revisión precisamente de cómo la economía dominante ha sido construida de una manera muy masculina, y digamos hay distintas autoras, no solo economistas en ese caso, también hay otras cientistas sociales que aportan hablando de cuáles son, digamos, como las grandes deudas y las direcciones en las que se tiene que avanzar. Más allá de eso, también creo, bueno, algunos nombres de los que ya mencionaron, a eso añadiría a Alice Amsden, a Nancy Folbre, o a personas como Joan Robinson. Eso. Gracias, Emilia. Ahora, para terminar, David, tienes la palabra. Ok, sobre el proceso constituyente, sí, también es difícil ya agregar algo más a lo que ya han dicho los demás. Y creo que lo más importante, y lo mencionaba Emilia, hay que entender que ahora tenemos la oportunidad para hacer una discusión democrática, profundamente democrática de distintas cosas. Eso incluye varias instituciones económicas que se daban como absolutas, que había que mantenerse sí o sí. Recuerdo que el año pasado salió una columna que firmaron ciertos economistas, creo que salió como en el Diario Financiero, que decían, no, o era una nota del Diario Financiero, estas son las cosas que no debe tocar una asamblea constituyente. Eso fue, bueno, ¿por qué no? O sea, estamos iniciando un proceso constituyente, estamos iniciando un proceso en el que tenemos que discutirlo, tenemos derecho a discutirlo todo. Entonces eso es lo primero, tenemos derecho a discutirlo todo. Eso creo que es súper importante, discutirlo democráticamente, no discutirlo simplemente porque yo quiero oponerme a todas las ideas, sino también racionalmente, desde mi espacio, desde mi comunidad. Entonces es muy importante que la asamblea o la constitución, la convención, como le están llamando, pueda incluir a una gran diversidad de la sociedad que vive y sufre, si se quiere, dentro de este sistema. Eso es muy importante. La paridad de género fue un tremendo paso dentro de la convención, pero no basta. Hay que también tratar de asegurar de que estén representados distintos territorios, de que estén representados distintas etnias, etcétera. Lo otro es seguir el proceso desde nuestros territorios.
seguir el proceso desde quienes participen en asambleas, desde las asambleas, quienes participen en distintos grupos políticos, seguirlo desde ahí, conversarlo con vecinos, estar atentos siempre, estar atentos a quiénes van a ser los y las participantes de esa convención y a qué están opinando, a qué están haciendo y a qué están decidiendo. O sea, democratizar lo más posible el proceso es lo más importante. No significa esto dejar de nuevo el conocimiento técnico fuera. El conocimiento técnico va a ser súper importante, igual que todos los otros conocimientos. Entonces, lo importante es justamente que esos conocimientos que han sido dejados fuera por el discurso hegemónico que puedan volver y entrar también a esta discusión. Eso es lo único que tengo que decir, que siento que ya habían dicho, la verdad, ya también los expositores anteriores. Sobre autores, aparte de sumarme a la recomendación del libro de Economía para el 99% de la población de Hyun Chang, creo que sería bueno que buscaran, estoy tratando de pensar en autores en español, cosa que sea lo más accesible posible, y hay un artículo que fue traducido al español por el Trimestre Económico, que se llama La economía después del neoliberalismo, de los autores son Naidu, Dani Roderick y Gabriel Zuckman, se publicó este año, así que lo pueden buscar. Creo que es un texto bien interesante. A quienes sepan un poquito de inglés, pueden buscar algo que se llama The New Economy Starter Pack, que lo sacó un colectivo que se llama Autonomy en el Reino Unido, pero hay varias discusiones de distintas posibles ideas futuras para un nuevo sistema económico. Y creo que eso también es importante, no solamente discutirlo en el abstracto, sino también aterrizar esta idea y qué podemos hacer. Es muy importante. Y finalmente, solo por sugerir un clásico, creo que es bueno buscar la economía política del pleno empleo, perdón, aspectos políticos del pleno empleo de Kalecki. Creo que siempre es un texto que todos los que quieran tener una discusión sobre economía en general, deben también leer ese texto. Creo que es súper importante justamente para entender cuáles son los límites también que existen en una economía capitalista también para una cierta acción política. Bueno, eso. Y solo agradecer por haber el espacio, que fue un espacio muy enriquecedor y muchas gracias. Gracias, David. Bueno, ya para terminar, solo agradecer desde parte de OPES a todos los y las asistentes que estuvieron tanto en Zoom como en Facebook. Gracias especiales a Catalina y a Cooperativa Desbordadas, a Marco y la Fundación Sol, a David y a Estudios de Nueva Economía, bueno, y a Emilia, que es de la casa. Vamos a compartir a todos los y las autoras que mencionaron, por si no los lograron anotar. Y bueno, el mensaje creo que queda muy claro. O sea, de la misma forma en que este seminario hacía la invitación, la economía hoy día está en disputa y por lo tanto hay que ir a disputarla. Y eso, tanto como Marco lo dijo y como varios mencionaron, se disputa día a día. Se disputa en las discusiones de salario mínimo, se disputa en las discusiones que hoy día se están dando en la casa, se disputa en la nueva constitución, y en eso creo que justamente las organizaciones que hoy día estuvieron presentes en este foro, estamos en eso, estamos disputando el espacio económico, y en eso creo que encontramos un muy buen espacio de discusión ahora, así que esperando que nos podamos seguir reuniendo, me despido. Muchas gracias de nuevo a todas y todos.